Les damos una cordial bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Nuestra congregación Árbol de Vida una vez más tiene el privilegio de llevar hasta donde quiera que usted se encuentre esta 12ª porción de la Torá. Y vamos a dar inicio en Génesis capítulo 47 versículo 28, donde la palabra lee de esta forma. Dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegando a los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. E Israel le dijo: júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Estamos entrando no tan solo al final del libro de Génesis, pero al final de la etapa de la vida de Jacob. Así da inicio nuestra 12ª porción de la palabra. Y el nombre para esta porción es Y él habitó, y él vivió. Hablando de este siervo Jacob, contando los años que él vivió en Egipto. Específicamente la palabra nos dice que vivió 17 años en Egipto. Hemos de recordar que versículos antes nos hemos podido descubrir cuando él se presenta delante de Faraón y Faraón le pregunta su edad. Hemos de concluir la edad que él le dice que son 130 años. Entonces ya para el tiempo de su muerte la palabra nos dice que ya tenía exactamente 147 años cuando ya estaba siendo llamado por el Señor, por el Creador. Y específicamente nos dice que vivió 17 años dentro de aquella tierra en Gosén, dentro de Egipto. Para este día yo quiero darle una aplicación con base a la relación padres e hijos. Yo creo que es una de las áreas de mayor importancia dentro de las congregaciones. ¿Por qué digo esto? En referencia a la porción de este día, yo quisiera recordarle a usted que si sacamos bien nuestros números y regresamos a algunos capítulos de regreso, usted se ha de acordar el tiempo que José vivió con su padre allá en Canaán, antes de ser vendido para ser esclavizado en la tierra de Egipto. Exactamente, José vivió 17 años con su padre en Canaán. Y ahorita nos podemos dar cuenta que Jacob vivió 17 años con su hijo en Egipto. Esto no es casualidad. Esto no es una coincidencia del destino. La Torá no tiene ese propósito de venir a instruirnos en los caprichos del destino o coincidencias de la vida. La Torá nos viene a instruir de cómo el Señor obra, de cómo el Señor trabaja. Y nos podemos dar cuenta que esos 17 años que quedaron sembrados en el corazón de José, los primeros años de su vida que él vivió junto a su padre, que él recibió de su padre, que su padre cuidó de él. A José, el Creador, le estaba regresando el privilegio de poder cuidar a su padre 17 años, ahora en su vejez, allá en Egipto. Y ese es el punto donde yo desearía enfocar. Porque hemos de recordar lo que nos dice la porción del libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, donde nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quiero aplicarlo en la manera más hermosa que la porción nos lo muestra en este día.
en esa retribución que tuvo Jacob al poder recibir la ayuda, el sustento, el auxilio en sus últimos 17 años de su vida a través de su hijo José. Quiero enfocarme en la vida de José, en la manera en la cómo retribuyó ese cuidado a su padre después de haber recibido el cuidado de su padre cuando él era un menor, hasta sus 17 años, cuando involuntariamente tuvo que salir para Egipto. Quiero enfocarme en la retroactividad de la vida. Quiero enfocarme en la ley de la siembra y la cosecha. Que dentro de nuestras congregaciones esta ley es constantemente repetida, constantemente mencionada, pero muy pocas veces es constantemente tomada en consideración. Y tomada en consideración específicamente dentro de la familia, donde yo creo que es el primer lugar donde florece, donde debería de dar fruto toda esa siembra que cosechamos de nuestros hijos o toda esa gracia que recibimos de nuestros padres, viceversa. Quiero continuar con unos versículos y quiero recordarle a usted que es de suma importancia que nosotros entendamos que aún la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, nos dice así. Dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Voy a volver a repetir. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El enfoque que le estoy dando a esta porción es el enfoque cuando nosotros decidimos honrar las canas de nuestros padres, cuando decidimos honrar a aquellos que nos honraron cuando nosotros fuimos pequeños, cuando nosotros entendemos que la instrucción del Creador sobre nuestras vidas, después de que Él da los 3 primeros mandamientos que son para la protección de su honra, exclusivamente, el 4º inicia con el amor y el cuidado hacia el prójimo, y el primero de esos 7 mandamientos, después de los 3 primeros que son para la honra del Creador, inicia mencionando a los padres, mencionando a la segunda autoridad después del Creador que tenemos sobre nuestras vidas. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es el enfoque que el Creador ha sembrado en mi corazón en este día. Que nosotros entendamos que hay una bendición cuando nosotros decidimos retribuir a nuestros padres lo que ellos han sembrado en nuestras vidas. ¿Por qué digo yo que es tan importante esto que acabo de leer? Porque se repite en el Nuevo Testamento. Pablo lo reactiva, lo revive, lo recuerda en el libro de Efesios capítulo 6, donde la palabra nos dice así en el versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pausa. Muchos de nosotros no entendemos qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice es el primer mandamiento con promesa. Pero cuando nosotros regresamos a Éxodo capítulo 20, ese mandamiento se extiende y nos da la promesa de la que está hablando el apóstol Pablo y la vuelve a recordar.
Repito, Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, nuestra vida también depende no de cuánto ganemos, no de cuán saludable estén nuestros cuerpos, pero nuestra vida también depende de cómo nosotros honramos a nuestros padres. Porque la longevidad que el Señor nos regala a muchos de nosotros nos las da como un premio a obedecer este mandamiento. La longevidad, el tiempo que vivió José, el regalo que tuvo de ver todavía hasta sus nietos vivir, fue el regalo que él recibió por el cuidado que él ofreció a Jacob esos 17 años en Egipto. Porque también José recibió de su padre Jacob esos primeros 17 años que vivió con su padre en Canaán, donde su padre proveyó para él. Regreso a Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, la manera que a veces nosotros pensamos que la inteligencia nos va a abrir los caminos en esta tierra, en esta sociedad en la que vivimos. Pero la palabra está diciendo otra cosa. La palabra está diciendo que para que nos vaya bien, para que nuestro camino no tan solo sea alumbrado por la palabra, no tan solo sea iluminado por el Creador, pero también bendecido por Él, tenemos que sujetarnos a sus mandamientos, específicamente cuando damos honra al prójimo. Inicia específicamente por los padres, por la casa. Inicia específicamente por los que tenemos más cerca. Inicia específicamente por los que en los primeros años de nuestra vida tuvieron cuidado de nosotros. Y si de una manera u otra podemos retribuir ese cuidado, ese esfuerzo, esa inversión que ellos hicieron para nuestras vidas, eso es lo que honra a Dios. Y eso es lo que está premiado por el Creador. No tan solo que estamos garantizando el éxito en nuestras vidas, pero también estamos extendiendo nuestra vida, nuestra estadía sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Salmo 127, versículo 3 al 5 lee de esta forma: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto es lo que estamos viendo en la vida de Jacob. Esto es de donde surgió la inspiración para este Salmo 127. De precisamente esa porción donde vemos la retribución que Dios le hace a lo que Jacob había sembrado en el corazón de su hijo José. Porque todo lo que nosotros cosechamos en la vida, eso es lo que nosotros hemos sembrado a través de ella. Estos son los resultados de cuando nosotros tenemos el cuidado de sembrar la semilla correcta en nuestras vidas y en la vida de la gente que nos rodean inmediatamente. Hay algo que quiero remarcar, y a veces nosotros pensamos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pero es que mi padre se portó mal o mi madre se portó mal, y siempre nosotros decimos lo mismo, ¿no? Nosotros no somos quien para juzgar, y mucho menos a nuestros padres. Si aún Jesús nos dice, no juzguéis para no ser juzgados, refiriéndose a todo nuestro prójimo en general, con mayor énfasis tenemos que aplicar este mandamiento a nuestros padres.
todo lo contrario. Recientemente nos hablaba una persona sobre una oración que estaba pidiendo para sus hijos y inmediatamente brincó un versículo en mi mente que se me había olvidado, quizás no le había puesto ya mucha atención en los últimos años. Y está en el libro del Levítico capítulo 19 versículo 32. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Hermano, cuando volví a leer este versículo me estremecí. Me estremecí por la petición de esta madre que nos estaba pidiendo, de el propósito de su llamada, de la situación, de las circunstancias que estaba viviendo con la relación con sus hijos, de la falta de sabiduría que a veces hay en muchos de nosotros que estamos supuestamente en la congregación de los justos dentro de la iglesia y no entendemos los principios, y no entendemos los mandamientos, y no entendemos la sabiduría que encierra en ella. Repito este versículo: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Todo el temor que nosotros pretendemos tenerle a nuestro Creador se debe de manifestar en nuestro comportamiento y en la manera en la que nosotros honramos. Y precisamente honramos al anciano, al huérfano, a la viuda y aún a la gente de bajos recursos. La palabra nos enseña claramente. Dice que al que al pobre le presta, a Dios le da, o viceversa. Entonces, ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, insisto, que esto es cuestión de que en toda la palabra, muy importante, en toda la palabra, esto es una doctrina que a veces no se remarca dentro de nuestras congregaciones. El apóstol Pablo tuvo la sabiduría de poder establecer a su siervo Timoteo, a su discípulo amado, en la verdad, instruirlo en cómo debía de comportarse dentro de las congregaciones, lo que debería de permitir y lo que no debería de permitir Timoteo dentro de la iglesia en Éfeso. Y dice Timoteo en la primera carta, capítulo 5, dice: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Aún para nosotros los siervos, para nosotros los pastores, tenemos que tener mucho cuidado de cómo cuidamos y cómo nos levantamos delante de las canas y cómo hablamos y cómo valoramos a estos miembros honorarios de nuestras congregaciones. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Muy importante, ¿no? Es a veces un ministerio abandonado que ya no se practica, o no todos lo practican. Recuerdemos de recordar que siempre desde el principio de las Escrituras, desde el pueblo de Israel, siempre había instrucción del cuidado de las viudas y los huérfanos. Aún parte de los diezmos es precisamente el objetivo que el Señor estableció para la protección de esta parte del cuerpo, esta parte de nuestras congregaciones. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero
a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Qué hermosa porción nos está regalando el libro de Génesis para concluir este libro. Qué privilegio se le concedió a José el poder retribuir los primeros 17 años de cuidado que recibió de su padre Jacob allá en Canaán, donde habitó, donde nació. Ahora podía retribuirlos, esos 17 años precisamente que su padre sembró. El Señor le concedió retribuirlos en la vida de su padre, cuidarlo. Aún le concedió el cerrarle sus ojos. Proféticamente lo hemos visto 2 capítulos antes, donde José fue el que le cerraría los ojos, fue la profecía, y eso fue lo que pasó. Qué privilegio le dio el Señor de haber Jacob sembrado en el corazón de su hijo y ahora haber cosechado ese cuidado que recibía de parte de su hijo. Y ese es el mensaje que yo deseo enfocarme, especialmente en días festivos como los que estamos viviendo, donde tenemos nuestro enfoque en la familia, donde generalmente estamos rodeados de todos nuestros seres queridos. Qué hermoso es el enfatizar estos principios que son completamente bíblicos y que inician desde la Torá y siguen aún hasta el Nuevo Testamento, y Pablo los enfatiza y los pone como estatutos dentro de nuestras congregaciones. Hermano, quizás usted puede decir, bueno, hermano, yo no he sabido ser un buen hijo. Pues nunca es tarde para empezar. Yo deseo retribuirle a mis padres lo que ellos sembraron en mí. Pues adelante. Si no sabe cómo hacerlo, recuerde, nuestro programa no tan solo es para instruir, pero también para discipular. Y mi teléfono es el 214-212-7676. Y todos podemos empezar de vuelta desde el principio, porque el mensaje es ese. La palabra, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Que el Señor te bendiga esta semana y te esperamos el día de mañana. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך